Sí, a ver, vamos a sumar un ingrediente informativo a lo que estamos hablando, porque hay un elemento que es bien importante. Diario La Tercera hoy día trae una nota referida al umbral de seguridad. ¿Cuál es el tope de seguridad dentro de la pandemia en términos de la velocidad de contagio? Y dice, contagiosidad del COVID supera el umbral de seguridad en las 16 regiones del país. O sea, en todo Chile ya estamos más allá del límite aceptable del control de la pandemia. Así es. Una de las formas que vemos precozmente, hay índices que son precoces, hay índices que son tardíos. Una de las cosas que es precoz es la contagiosidad. O sea, una persona a cuántos contagia. Si contagia poquito, a 0,2, a 0,4, significa que estamos controlando la epidemia. Una persona va a contagiar a menos de 1, esto va bajando. Si contagia a más de 1, la cosa significa que vamos de mal en peor, porque si habían 20.000, mañana va a haber 25.000 y esto sigue subiendo. Y ese índice, revisado en este reportaje muy interesante, está sobre 1 en todas las regiones y en promedio en 1.25, o sea, vamos subiendo, no bajando. Sí. Y ahora, no solamente eso, doctor, que es súper complejo, sino que queremos sumar también a esta conversación a Claudio Castillo, especialista en salud pública, académico. Muchísimas gracias por este contacto, por la gentileza de respondernos, pero también usted habla que esta contagiosidad, cuando aumenta, no solamente ocurre eso, sino que lo que hablábamos más temprano con el doctor Cuadrado, aumenta la cantidad de hospitalizaciones, aumenta la necesidad de ventiladores mecánicos, o sea, todo va en crecimiento. Buenos días. Hola, buenos días, Carolina. Sí, y al resto del equipo que está en el matinal. Lo que hemos visto con preocupación es una cierta rapidez en el crecimiento de las hospitalizaciones, pero principalmente en camas críticas. En el último mes aumentó un 42% la ocupación de camas en general por COVID, pero en camas críticas fue de un 44%, y los pacientes en ventilación mecánica pasaron de 463 a 801 en un mes. Eso implica un crecimiento de un 73%. Probablemente el doctor Ugarte lo está viendo también en la clínica y en varios hospitales. Gracias al informe de la Sochimi también hemos visto cómo hay regiones que tienen el 100% de sus camas críticas ocupadas, y en Santiago hay zonas como la zona sur que tiene más del 90% de las camas ocupadas. Por lo tanto, estamos viendo una situación crítica para la red asistencial por la presión de lo que esto significa. Sí, ahora, cuando vemos este pie en el que estamos, ¿cuál es el desafío más complejo? Porque estamos en una época en que no pensábamos que íbamos a estar tan, digamos, comprometidos. ¿Para ustedes ha sido una sorpresa? ¿Qué lo explica? ¿Son las nuevas variantes? ¿Son las conductas sociales? ¿Es el relajo? ¿Cómo analizan el cuadro? O sea, lo primero que hay que decir es que este aumento paulatino, persistente de casos viene de noviembre, no es algo nuevo. Cuando estuvimos hace una semana en el matinal conversando respecto de las medidas que se habían tomado, algunas erráticas en noviembre, no se tomaron otras medidas preventivas, y finalmente esto ha ido aumentando, y la velocidad a medida que aumentan los casos también aumenta, digamos, el R efectivo de lo que estaban conversando recién, y eso hace que hoy día tengamos el problema en las 16 regiones del país. Si antes estaba en la zona sur, hoy día está en todo el país. Y eso da cuenta de que hay un cambio de conducta de las personas, esta fatiga pandémica que le ha llamado la Organización Mundial de la Salud después de 10 meses, pero también es por una serie de medidas erráticas, confusas, de parte de nuestras autoridades, que lamentablemente hace que las personas no crean que estamos en una situación grave o complicada y sigan exponiéndose y tomando conductas de riesgo. Claudio, con estas conductas y también con los mensajes erráticos, ¿qué está haciendo que nos contagiemos más? Están aumentando cada vez más los casos, también los expertos están diciendo que se vienen las semanas, los días peores, y que nos estemos contagiando más con esta nueva cepa. ¿Quiere decir que también vayan a existir más muertes, que pudiese ser lo más complejo de todo este escenario?
Hola Gino, sí, lo que hemos visto de los antecedentes que han planteado las autoridades inglesas es que la variante no genera mayor letalidad ni mayor gravedad. El problema pasa porque como genera mayor transmisibilidad, se producen más casos de manera rápida y lo que eso puede generar una presión asistencial en poco tiempo. Y la respuesta de la red asistencial, en el caso chileno, la respuesta integrada, es resiliente. Se convierten las camas medias a camas críticas, se aumenta la capacidad de ventilación mecánica. Pero esa es la fase final de esta carrera, la fase a la que no deberíamos llegar. Claro. Entonces el esfuerzo debiera estar por transmitir correctamente el riesgo y yo creo que las conductas de riesgo han apuntado a que se han retomado las actividades sociales, pero sobre todo en lugares cerrados. Eso es lo que hay que reforzar, porque lo que está comprobado, de acuerdo a todo lo último que se ha publicado, es que la transmisión es insignificante al aire libre. Por lo tanto, lo que se debe promover es que cualquier actividad que involucre 2 o 3 personas siempre debiera ser al aire libre. Lo que debiera estar prohibido o reducido al mínimo, a lo esencial, es ir a lugares que no tengan ventilación natural, como comercios, restaurantes u otro tipo de lugares. Ahí es donde está el riesgo de la transmisión. Y por eso es tan importante que se transmita con precisión, con exactitud, dónde están los riesgos para que las personas puedan tomar las medidas. ¿Claudio? Y evitar exponerse. Sí, por eso que es lo que intentamos hacer cada día y por eso invitamos a voces autorizadas como la suya, ¿no? Para que nos vayan guiando, para que nos entreguen información, porque nosotros conociendo lo que pasa, la gente no es tonta, no somos tontos. Y mientras más sabemos, mejor tomamos decisiones. Ahora, dicho eso, ustedes dicen en este estudio, ya las 16 regiones de Chile están sobre el umbral de seguridad. O sea, una persona contagiada contagia a más de una. Entonces el contagio es más veloz. Luego, ¿qué puede pasar si estamos con todas en ese potencial de contagio más veloz y se suma una variante de la nueva cepa que es 70% más contagiosa? Bueno, ahí las medidas debieran ser más estrictas para poder contener la transmisión del virus. Es cierto que las cuarentenas tienen una serie de efectos negativos, pero el efecto inmediato es que generan un quiebre en la transmisión. Eso está absolutamente comprobado, que una cuarentena estricta genera un quiebre y reduce la transmisión, pero genera una serie de otros efectos que hay que mitigar y por eso es tan importante que la respuesta sea integrada. Lo importante es poder ir monitoreando qué es lo que va pasando en los distintos lugares. Ahora hay que monitorear lo que pasa en los balnearios, los lugares donde la gente se ha trasladado por vacaciones, porque además hay mayor fragilidad de la red asistencial. Son lugares que tienen o postas o consultorios, por lo tanto la capacidad de respuesta además es menor. Eso es un tema que hay que seguir monitoreando, pero las personas hoy día debemos todos asumir que el riesgo es mayor, que ojalá salgamos de nuestras casas lo estrictamente necesario, que potenciemos el teletrabajo y que las personas que tengan que salir se resguarden al máximo, y por eso es tan relevante que se reevalúe, por ejemplo, el toque de queda a las 22 horas, porque esto de que a las 8 de la noche todo el mundo corre a tomar el metro y la micro y se van absolutamente apiñados con aglomeraciones, no es para nada recomendable. ¿No tiene sentido el toque de queda, perdón? Yo creo que solo tiene sentido en aquellos lugares donde hay una transmisión generalizada. Lamentablemente, durante todos estos meses hemos tenido estas restricciones de libertad que generan agotamiento en la población, ¿no? Y, por ejemplo, en la región metropolitana estamos en fase 2. Eso significa que en la semana podemos hacer casi de todo dependiendo del toque de queda, pero el fin de semana no. Y las personas que trabajan, ¿qué hacen con sus hijos el fin de semana? Entonces también hay algunas medidas que se tienen que evaluar por el bienestar completo. Si esto no es solo pandemia, también es salud mental. Claudio, es que justamente porque es una combinación tan compleja, porque vemos como en países en Europa adelantan los toques de queda, los hacen de 12 horas, por ejemplo, en Francia de 6 a 6. Pero en definitiva, con las medidas que podríamos escuchar hoy en el informe MinSal, que ya vamos a estar también mostrándoselos a ustedes, ¿qué considera usted que se debe hacer? Por ejemplo, ¿adelantar el toque de queda entonces? ¿Se debería salir, como nos decía el doctor Cuadrado, a plazas y parques con mayor libertad durante los fines de semana? Pero ¿cómo se controla? Porque también lo hemos mostrado. Gente y parques que están repletos, con personas con la mascarilla puesta acá. Este virus,
quiere decir que puede ser más resistente en su capa. Hablamos hasta el cansancio, lávese las manos durante el canto de una canción y en ese va a poder destruir la capa de este virus y por lo tanto desactivarlo. ¿Hay medidas diferentes que se deberían tomar y cuáles son? Por ejemplo, yo creo que es muy importante prohibir todas las actividades no esenciales en lugares sin ventilación natural. Los centros comerciales hoy día, por ejemplo, están funcionando con cierta normalidad. No es entendible, y perdón que ponga el ejemplo, que un centro comercial tenga un aforo de 11.000 personas que no tiene ventilación natural y un parque gigante tenga un aforo de 500 personas. Eso no es entendible porque el riesgo no es comparable. Y voy a poner otro ejemplo. Se aprobó, y me parece muy bien, esta hora y media de autorización para deporte, tanto en cuarentena como en la fase 2, de 7 de la mañana a 8 y media de la mañana. Pues bien, el Parque Metropolitano, el principal pulmón verde nuestro, abre a las 9 de la mañana. Entonces, esas medidas son inconsistentes. Si alguien quiere ir a subir el cerro, trotar en la mañana, no va a poder. Sí. Y ahí va a tener la distancia, va a ser al aire libre, es absolutamente seguro. Entonces las medidas tienen que ser consistentes, tenemos que mandar mensajes que sean consistentes. Por último, decirles que yo sé que es poco popular, pero la medida de prohibir al principio la música en los restaurantes, que después se dejó como una recomendación, se debió haber explicado mejor. Lo que se necesitaba era que la música fuera moderada para evitar que las personas hablen más fuerte, griten, porque eso hace que salgan más gotitas y puedan aumentar la probabilidad de contagio, ¿no? Pero no se explicó bien. Se explica tan mal, y hay una serie de decisiones que se explican tan mal. Claudio, pero sí. Y con el tema de lo que hablaba de los parques, tú hablabas del parque metropolitano, de subir un cerro. Los que lo quieren hacer tampoco pueden llegar a esos cerros, a los parques o a las playas en auto. Porque si quieren hacer deporte ahí, tienen que llegar a pie y quienes viven tan cerca de la playa o quienes viven tan cerca del cerro como para poder llegar a pie y lo pueden hacer en 1 hora y media. No. Y también consideremos eso es lo raro, ¿no? que, pucha, qué difícil igual dejar el fin de semana para levantarte a las 6:30 de la mañana, como para poder llegar a las 7 y aprovecharlo. O sea, es bien complejo, sobre todo si lo comparas con los malls que están abiertos todo el día. Claudio, ahí está la contradicción, ¿no? Sí, absolutamente. Es contradictorio porque además en la semana la gente anda en metro, anda en micro, o sea, se traslada, se mueve. Entonces el fin de semana prohibir que puedan salir con sus hijos. A mí me llamó mucho la atención la respuesta con unas familias que estuvieron en un río el fin de semana y que los llevaron presos, ¿no? Esa noticia. Lo que hay detrás son familias que probablemente viven en hacinamiento, no ven a su hijo en la semana porque trabajan y el fin de semana los llevaron al borde de un río y se los llevaron presos. O sea, esas decisiones son contraproducentes. Estaban en un lugar que no genera mayor riesgo, eran familias del mismo núcleo, o sea, y uno ve que de repente se hace la vista gorda con fiestas donde efectivamente el riesgo es mucho mayor, porque son lugares cerrados, ¿Claudio? Hay aglomeraciones. Oye, brevemente, porque quiero dar pie al pase a otra región para seguir hablando de estos temas, pero ¿le parece a usted que fue correcto el cambio en el plan paso a paso económico de que los supermercados no vendieran cierto tipo de productos que no son eminentemente esenciales, como electrodomésticos y en fin, vestuario, para disminuir el shopping el fin de semana? ¿Le parece a usted que va en una dirección correcta? O sea, desde la perspectiva de las libertades de las personas, yo creo que es complejo, porque después de tanto tiempo en que hemos restringido libertades, que las personas puedan, no sé, renovar un electrodoméstico porque se le echó a perder justo en ese minuto y no puedan, y tengan que comprarlo online, donde además te cobran el traslado a la casa. O sea, yo creo que es un exceso en ese sentido de regulación cuando tenemos desregulada una serie de otros temas, porque me parece un poco contradictorio que se regule eso y se permitan las vacaciones y que las personas se muevan por cualquier parte o el aeropuerto esté abierto y lleguen 3.000, 4.000 personas todos los días en la tarde, digamos. O sea, me parece que es contradictorio con otras medidas. Tal vez el esfuerzo debiera estar mejor en analizar otras medidas que tienen más impacto